Disecciones. Bienvenidos a Disecciones, conversaciones para discutir y disfrutar del cine que hacemos desde el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, ante los micrófonos y las cámaras, el profesor Carlos Torrico y yo, Guillermo Baidovitz. En esta ocasión tenemos un tema, nos enfocaremos en un asunto de cultura cinematográfica. Si alguien emprendiera el censo de el número de películas que se han producido a lo largo de la historia del cine, y me refiero profesionalmente, pues que yo sepa nadie lo ha hecho, pero estaría seguramente sobre los cientos de miles de películas de largometraje y cortometraje que se han realizado. De ese número inmenso, tratar de determinar qué es lo mejor es una tarea que parece un poco ilusoria, pero que los cinéfilos, los estudiosos del cine y el público hace de manera regular desde hace 70 años. Las listas de cuáles son las mejores películas del cine. Y precisamente todo comienza en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una efervescencia del cine en términos de festivales, de publicaciones, etc. Y ahí inicia esta tradición que en algunos casos se toma muy serio y es muy formal y es un trabajo casi diríamos en cierto modo científico con una metodología, y en otros casos pues da oportunidad a que aquí a través del internet pues nos llenemos de listas y de cosas favoritas. Carlos. Sí, esas listas, de hecho, abundan ahorita, hay miles. Ya no se habla de la mejor película, pero sí la mejor del año, la mejor de terror, la mejor musical, la mejor X, ¿no? Pero listas creo que sobran en la actualidad. Se me hacen a mí valiosos estas, pero a la vez también un poco ociosas, ¿no? Porque, y aparte finalmente ninguna va a llegar a una conclusión, porque simplemente ya en los 40 seleccionar solo 15 o 20 de 50 años de cine o más, pues indudablemente ibas a dejar fuera grandes obras, solo seleccionando. ¿De cuántas fue la primera lista? ¿De 25? De 12. 12 primero, imagínate, 12. 12 en 50 años de cine. Simplemente podría sacar 50 grandes películas del cine mudo. Seguramente. Y sin embargo, sí, decidirse a seleccionar solo 12 es una buena tarea, pero a mí siempre he dudado un poquito, pues, porque precisamente cuando veo esas listas, siempre lo primero que hago es, pero no está tal y no está tal, entonces no creo en la lista, ¿no? Porque en la última que hizo Sight and Sound, por ejemplo, la otra revisaba yo que no hay ninguna de Kieslowski y que no hay ninguna de Pasolini, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo confío en esta lista si no hay esos dos grandes cineastas ahí? Pero... O luego, ¿sabes qué ocurre? Que las listas se hacen tan extensas Sí. que dices tú ya, las 100, las 150 películas... Bueno, ¿cuántas películas podrá ver alguien en su vida? En su vida. Yo creo que, digamos, si no es un profesional de la crítica o del estudio del cine, pues se reduce a unos cientos de películas las que uno verá a lo largo de toda su vida, ¿no? Lo que nos pasa... Y eso sí es digamos, un espectador asiduo. Exacto. Y los que nos dedicamos, digamos, a esto, a la enseñanza del cine, o que somos cinéfilos, sí vemos mucho cine, pero muchas veces vemos la misma película, muchas veces, ¿no? Claro. El acorazado Potemkin, por ejemplo, que si das la clase de historia del cine, pues la ves cada cuatrimestre, cada semestre. Claro. Entonces sí hace que repitamos mucho nuestras películas que vemos.
Sí, mira, si te parece, vamos un poco o sea, haciendo historia, ¿no? Ujú. Como comentaba, en fines de los años 40, particularmente, se reactiva un- un- algo que, digamos, servía como para impulsar la industria del cine, que son los festivales. El festival más antiguo del mundo es el Festival de Venecia. Ya un festival implica una selección, implica decir de lo que se hizo este año, qué es lo mejor, qué es lo más interesante que le puedo ofrecer a un público determinado, que le puedo mostrar más que ofrecer, ¿no? Eh, y, y a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial se iba a organizar el primer festival de cine de Cannes en Francia, pero no se llegó a hacer, se realiza a partir del año 46. Y empiezan a aparecer los llamados grandes festivales, los clase A. Tenemos Venecia, que es el más antiguo, de los años 30, luego Cannes, y luego viene Berlín en el año 51. Pero Y luego en Carlo Vivari fue importante, ¿no? Karlovy Vary en los En 50, Checoslovaquia. en los 50 viene Karlovy Vary, San Sebastián, Londres, que también tuvo un festival importante, Moscú. Sí, empezó a extenderse el circuito de Ahora, festivales. muy europeo el asunto, ¿no? Sí, porque también era una manera de promover la industria. Si recuerdas, los jóvenes bueno, airados, porque en realidad era disgustados que estaban, no que estuvieran ventilados, de la nueva ola, varias veces boicotearon Cannes precisamente porque Cannes era, ellos sentían, era un brazo de la industria, ¿no? Hay que recordar que el primer festival de Cannes, por ejemplo, eh, todos se llevaron palma de oro. Todas las películas que participaron en la selección oficial se llevaron palma de oro. Ahí se la llevó María Por Candelaria. participar, Sí, simplemente. fue como se dice, exaequo. Todos tuvieron premio. Entonces se veía como una manera de, particularmente europea, de dar impulso a sus películas frente a lo que estaba ocurriendo en términos, digamos, comerciales, que había entrado muy fuerte el cine norteamericano, ¿no? Por asuntos de los acuerdos y los tratados económicos de paz, el Plan Marshall, etcétera. Entró muy fuerte el cine norteamericano y era lo que llenaba las pantallas de cine. Y por lo tanto, tenían menos espacio las películas europeas. Entonces fueron apareciendo distintos festivales. Uno de esos festivales peculiares que ya no existe fue un festival en Bélgica, el Festival de Cine y Bellas Artes de Bruselas. Y ese festival, digo, hay otros festivales peculiares, por ejemplo, el Festival de Cine Maldito, que se realizó en Biarritz, ¿no? Eh, pero ese festival en particular, el de Bruselas, fue el que en 1952 convoca a 100 especialistas de la industria del cine, muchos de ellos directores, otros productores y distribuidores, negociantes del cine, y les pide que den una lista de cuáles serían las mejores películas hasta ese momento. Y no todos entregan, creo que son 60 y tantos los que entregan sus listas, y a partir de ellos, ellos determinan cuál fue la película que tuvo más votos, es decir, y fue El Acorazado Potemkin, la que mencionaste, Sí, ¿no? esa La película de Sergei es de Eisenstein. las pocas que se mantiene, Ujú, porque hay unas que a lo largo de las diferentes listas que se han hecho, unas desaparecen. Por ejemplo, en esa primera que mencionas tú está La Quimera del Oro ujú, de de Chaplin. Chaplin. Y esa paulatinamente ha ido, si no ha desaparecido, ha ido bajando mucho en el ranking. Ujú. Pero el acorazado Potemkin en realidad, si ahorita hiciéramos una estadística igual,
volvería a quedar Entre las 10 entre las 10 primeras. primeras, si no es que en las 5 Sí, primeras. sobre todo si le preguntas a, digamos, a un cinéfilo. Cuando la pregunta va dirigida a un público en general, pues no, la memoria del público es, digamos, más a corto plazo, es sobre lo que ha estado viendo en el año, etcétera. Pero cuando tú les planteas que traten de ver de todo un panorama cuál es la mejor, pues regresan a Potemkin. Y es que esa película tiene algo auténticamente especial. Es decir, sí es una película que delinea un- las bases del lenguaje creativo del cine, ¿no? No solo siguiendo las pautas de el montaje soviético y estas teorías que ellos tenían, sino en general el cine como una experiencia emocional muy fuerte, ¿no? Recordarás hace unos años que se volvió a mostrar la película, esta vez con acompañamiento orquestal, etcétera, en distintos festivales aquí en México y en otras partes, y aquí en Guadalajara incluso, y el impacto de la película para un público contemporáneo que no está acostumbrado al cine blanco y negro y al cine mudo, era de todas maneras muy fuerte, muy Fíjate, fuerte. Guillermo, que a mí me tocó verla muy joven. Antes de entrar a estudiar cine, antes de entrar al CIEC, yo creo que a los 17 años. Un día la anunció el cinematógrafo, una copia en 35, y pues yo ya estaba interesado en el cine y obviamente era muy mencionada esa película y no me la quise perder. Y sí, sin saber nada de cine, sin saber qué era el montaje, sin saber nada de la vida en realidad. La película fue una experiencia emocional muy fuerte, o sea, o sea, te enojaba, te llorabas con la película, te involucrabas con la película. Ya era de esas películas donde tú como espectador casi quieres entrar a evitar situaciones que estás viendo que van a suceder, ¿no? Como creo que es el efecto que causa la carriola Claro. cayendo por las escaleras, ¿no? Ujú, Rodando por las escaleras. Casi quieres meter la mano a detener ujú. esa carriola. Y para mí me atrevo a decir que fue un momento significativo donde dije, esto me interesa más allá de entretenerme una tarde en el cine, ¿no? Sí, bueno, hay que decir para quien no conozca la película que puede verla en YouTube en una magnífica copia, ¿no? Es un largometraje de un poco más de una hora. Y la película fue filmada en 1926 y celebraba lo que fue la primera revolución popular en la Rusia zarista, que fue la revolución de 1905. De hecho, hay dos películas. Otro director soviético de esos años, Vsevolod Pudovkin, hizo también una magnífica película dentro de este paquete de películas de celebración que fue La Madre. Eh, y, pero esta retomaba el incidente precisamente de la sublevación, el motín de la tripulación del acorazado Potemkin. Eh, y como tú lo mencionas, en la película hay una serie de mecánicas o dinámicas de lo cinematográfico también concretadas que son una lección actual todavía para quien quiera plantear situaciones de suspenso, situaciones de compasión. O sea, te va llevando De de violencia. violencia, claro, claro, de indignación, etcétera, te va llevando por un conjunto de emociones a través de la historia de esta tripulación que están ya totalmente inconformes de que ellos tienen que comer comida gusanada, etcétera, se sublevan, los oficiales del Potemkin los detienen e inmediatamente los juzgan y los mandan al paredón.
Y un momento antes de que los fusilen, se levanta el resto de los marineros y entonces toman el control de la nave. Y la embarcación navegan hasta el puerto de Odessa. En el puerto de Odessa bajan al muerto, que es este marinero Bakulnichuk. Lo muestran a la población un poco también para justificar el motín, y la población se suma con gran solidaridad, dándoles alimentos, festejando, etcétera, al sentir de los marineros. Y vienen las tropas zaristas y viene la escena que tú mencionas, la famosa escena de la escalinata. Sí, y otras tantas, ¿no? Porque es bien interesante, ahora ya uno lo analiza, pues, y cómo Einstein se concentra en presentarnos al pueblo como víctima, es decir, del pueblo alcanzamos a identificar varios personajes, todos vulnerables. O son ancianos, Ujú. o son discapacitados, o son niños, o son madres, ¿no? Los que están despidiendo a los marineros. Pero luego llega el ejército zarista, y ellos son solo pilares Ujú. armados, ¿no? Ujú. A ellos no les da rostro. No, son las botas y son Sí, las bayonetas, y son ¿no? sombras también, Son porque la sombras fotografía es, afiladas. es extraordinaria. Y que nada las detiene, o sea, no hay compasión alguna, ¿no? Van a ir matando a quien se ponga enfrente sin importar nada. Y hay dos madres, ¿no? Ujú. Curiosamente. Es la primera, la que Ujú. trae el niño, que es como que la población pasa encima del cuerpo del niño. Ujú. Y luego viene esta otra Del bebé. madre, la famosa del bebé, que es una escena, por cierto, muy fusilada en la historia Creo que del hasta los cine. Simpson ya le Sí, hicieron sí, alguna, sí, sí. alguna Pero sí es sátira. bien interesante cómo eso, ¿no? Que simplemente con sí mostrarnos los rostros de las víctimas y no de los agresores, Ujú. logra el efecto de compasión hacia las víctimas, el director. Ahora, yo no sé, yo la primera vez que la vi traía una banda sonora que no era La la original, original, o sea, la porque composición. había una composición original, ¿no? Ujú. Se exhibía como película muda, pero tenía una partitura escrita es profeso. Mucho tiempo en copias de DVD y en copias de Blu-ray y todo eso, no había una copia con la música original, Ujú. ¿no? Ujú. Sin embargo, eran buenas, yo Ujú. recuerdo, aunque no fueran las originales, yo me acuerdo que la música era igualmente importante para el efecto a Sí, sentir. poderosa, ¿no? Poderosa, sí. Sí, porque es que lo que dices es cierto. En los años 40, un poco como era una producción del Estado, Ujú. se apropia de la película el Estado, y entonces esa partitura que se había compuesto se deja a un lado y se encarga una nueva partitura que es un poco más convencional, Ujú. digamos, en los términos de la música soviética, orquestal de aquellos años y del cine, pero que igualmente va preparando y va acompañando con gran impacto los distintos momentos de la Sí. película. Porque hay otro punto que, curiosamente, en el cambio de partituras, yo sí alcanzo a ver una gran diferencia. La partitura con la que conocimos la película inicialmente en los años 70, 80, bueno, desde los 40, fines de los 40, eh, creo yo que la última parte prácticamente, digamos, no le aportaba gran fuerza. Eh, y ahora que lo vimos en vivo y con la partitura original, la última parte gana No, muchísimo es extraordinaria. Es decir, la película tiene tres grandes momentos. El momento del motín en el barco,
el ataque a la población en el puerto de Odessa, y después, cuando tienen que salir de Odessa, y van a ser entonces atacados por el resto de la flota zarista. Y ellos convocan un poco a la solidaridad también. Entonces, ahí nuevamente tenemos una situación de suspenso, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo, porque está construida a partir de cosas sumamente mecánicas, ¿no? El movimiento de los cañones, la tripulación que prepara los proyectiles, el acercamiento de las naves, de los barcos y su avistamiento, etcétera, la tensión respecto de la bandera, ¿no? Porque creo que son como señales marítimas de quién iba a atacar a quién o cómo se iban a atacar, una cosa así. Entonces tenía que ver con el banderín que está en el mástil principal. En fin, yo entiendo que la película siga formando parte de las listas, y que sobre todo haya sido la que en el año 52, en este festival de Bruselas, haya sido establecida como la más importante. Sí, yo trato de ponerme en los pies de las personas que la vieron en su tiempo y conociendo todos los adelantos que ya tenía el cine, nunca habrían visto nada como eso, ¿no? Claro. O sea, no es Griffith, no es los Lumière, no es Georges Méliès, todo ese gran cine mudo que tiene su gran valor, pero el acorazado debe de haberles explotado la cabeza a las personas, ¿no? Sí, y ni es el gran espectáculo de Hollywood, porque Hollywood también hacía cosas magníficas. Sí, sin embargo, el montaje y la forma en que lo hacía Eisenstein, particularmente en esta película, yo siento que sí era algo muy novedoso. Sí. Sí marcó, digamos. Y que sí representa un primer tipo de película intelectual, o con una suerte de carga intelectual que, particularmente para los cinéfilos de la posguerra, que deseaban ya no un cine de espectáculo, de entretenimiento, de evasión, sino deseaban películas un poco más retadoras, un poco más también esclarecedoras del sentido de la vida, de la situación en la que se vive. Pues se entiende el hecho de que le hayan encontrado todos esos méritos Claro, al sí, corazón. es una película que no, como el buen arte, ¿no? No tiene longevidad. Así es. Y bueno, más bien que tiene mucha Más longevidad, bien. sí, porque ahora, si te parece, vamos viendo qué pasó en la historia, porque bueno, 1952, hace 70 años, ocurre esto en Bruselas, y la revista Sight and Sound, que es una de las revistas más antiguas de cine, eh, con un enfoque educativo en esos años, Británica. sí, británica, no era lo que llaman un fanzine, o una revista para los aficionados, para los admiradores de las películas y de las estrellas. Hablaban del valor educativo del cine y de esto. Esa revista, que se convierte en una publicación muy prestigiosa, que competirá con las revistas francesas como La Pantalla francesa, L'Écran francés, o con los cuadernos de cine, el Cahiers du Cinéma y Positif, etc. Decide que van a hacer un ejercicio muy serio de encuesta, y con los críticos, ya no con la gente de la industria, ¿sabes? Sino, digamos que se ponen del lado del público, porque en efecto la decisión de lo que ocurrió en Bruselas fue consultar a la industria. Entonces, que dentro de la industria los directores, los productores consideraran el acorazado Potemkin, tiene gran mérito. Pero ahora, ¿qué dirían los críticos? ¿Qué diría el público, el que ve películas, no el que las hace y que las tiene que vender, ¿no? Y he aquí la lista. Esta es la lista del año 52, del otoño del 52, que publica Sight and Sound,
con una metodología muy similar a 120 críticos de distintos países, particularmente Italia, Francia, Alemania, los Estados Unidos, Gran Bretaña, que participaron. Se les propone este ejercicio y el resultado son 12 películas en donde algunos de los lugares están empatados, es decir, el segundo lugar hay 2 películas que lo ocupan, el quinto lugar también son 2 películas, el séptimo son 3 películas y el décimo son 10 películas. Digo, el décimo son 3 películas también. Y aquí el Potemkin aparece, pero aparecen otras películas que realmente para el año 52 son relativamente recientes. Te pongo 2, la británica Breve Encuentro de David Lean, ¿no? Y Ladrones de Bicicletas de Vittorio De Sica del año 47. Qué curioso, ¿verdad? Muy, muy, muy recientes. Realmente muy recientes. Breve Encuentro, a mí en lo personal David Lean no es un cineasta que me apasione, lo respeto, pero ciertamente no es un cineasta del que pueda hablar muy favorablemente. Creo que en parte se debe también al peso que tenía eh, el hecho de tener que incluir en la lista una película británica, porque mira, el resto de las películas son Luces de la Ciudad, o sea, Chaplin, La Quimera de Oro de Chaplin, Potemkin, Intolerancia, Bien. que es Griffith. Después, una película que hoy está totalmente olvidada y que debo de confesar que yo no he visto, que se llama Luciana Story, que es de Flaherty, el El documentalista. documentalista. Luego, otra cinta que era legendaria para los años 50, que es la cinta de von Stroheim, que es Avaricia, ¿no? Que curiosamente es una película que fue mutilada, nunca se conoció una versión completa, digamos, públicamente. Lo que le pasó a toda la filmografía de ese En director. general, pero particularmente a Avaricia le fue terrible. Todavía lo que se puede ver de la película es pedacera, es decir, hay grandes secuencias faltantes que se han reconstruido a partir del guión original y con letreros y con algunos fotogramas o stills que representan ese momento de la escena, pero la película está totalmente incompleta. Por lo tanto, y esto solo es hipótesis, también estaba incompleta en el año 52, no habían visto realmente una película completa. Pero bueno, el caso de Breve Encuentro lo atribuyo entonces a que era una publicación británica, había que incluir una película británica. Luego había varias películas francesas, Amanece, de Marcel Carné, o sea, La Jour Célèbre, y luego El Millón, de René Clair, que también es una película que con la distancia se ha olvidado, y otra que es una cinta que ha continuado apareciendo, particularmente si no esa, alguna de su realizador, que es Jean Renoir, que es Las reglas del juego. ¿Sabes, Guillermo, a qué cineasta veo criminalmente olvidado de todas estas listas? A Ernst Lubitsch. Claro, bueno, es que Lubitsch es un caso de cineastas revalorados con el Con tiempo, el ¿eh? tiempo. Es un poco como Hitchcock. En su momento, ya en las listas del Sight and Sound, que se considera el ejercicio más serio, lo hacen cada década. Actual. Sí, actualmente, desde el año 52, cada 10 años, como reloj británico, Que estarán entonces a punto de hacerlo. están a punto de publicar la La nueva nueva lista. lista. Sabremos cuáles son las Porque todavía 10 en la películas, última de Sight and Sound no hay de que es la del Lubitsch. 12. Sí, no Así hay de es. Lubitsch Pero todavía. ya está Hitchcock, Pero sí, de ya hecho está Vértigo, varias. Está Vértigo y Psicosis. Psicosis. Y otra más, creo, pero sí. Entonces, este fenómeno es interesante porque es cierto, hay películas que en un determinado punto de la historia tienen un valor y luego van quedando relegadas. Van quedando relegadas no solo por la memoria
generacional, digamos, son generaciones que van desapareciendo, sino que van quedando relegadas también porque comercialmente no circulan las películas, ¿no? Y a mí me parece que el caso de esta primera lista de El Millón, la película de René Clair, o le está sucediendo actualmente, aunque es accesible todavía encontrar Chaplin, pero tanto La Quimera del Oro como Luces de la Ciudad quizás no sean las películas más vistas por una generación actual, quizás les gusta más Tiempos Modernos, por ejemplo. Sí, otro que apareció con el tiempo fue Buster Keaton, Buster Keaton, que así aquí es. todavía no aparecía ninguna de él. Buster Keaton, según aquí el apunte que traigo, va apareciendo hasta los años, fines de los años 60 Mm. en alguna de las listas. Es que hay una segunda lista muy importante con otra metodología diferente, que es de 1958, también De de Bruselas. Bélgica, ¿sí? En el año 58 se lleva a cabo la exposición mundial en Bruselas y entonces se convoca a ellos le llamaban en francés confrontación, que viene a ser así como un encuentro entre los, digamos, sinónimos que puede tener no sinónimos, entre las acepciones que puede tener la palabra, es encuentro, porque claro, la primera, la más directa, es enfrentamiento. Y esa confrontación de los franceses, bueno, de los belgas, eh, fue de la siguiente manera. Propusieron 150 personas de la industria del cine, pero esta vez convocaron gente de cinematecas, de cineclubes, organizadores de festivales de cine y críticos a que enviaran su lista. Por supuesto, hay muchos que no envían nada, otros tantos sí responden, y de ahí salió una lista de 12 películas. Ahora, no acabó ahí. Aquí sí había un lineamiento, es decir, se les solicitó que eligieran aquellas películas que consideraban más valiosas en función de qué manera, digamos, tenían una contribución al lenguaje cinematográfico y a la exposición de argumentos originales puramente cinematográficos. ¿Te acuerdas que eso era una controversia en Francia que ya gente como François Truffaut había planteado? Es decir, las películas deben ser cine, no literatura filmada, entonces hay que olvidarse de lo literario. Entonces, lo que solicitaban los organizadores de esta muestra en Bélgica era eso, películas que tuvieran algún argumento original. Aún así hay varias de las películas que en realidad tienen un argumento literario. Pero vuelve a aparecer Potemkin, vuelve a aparecer La Quimera de Oro, la más votada, la que obtuvo 100 votos de los 117 que respondieron, eh, fue Potemkin. Pero ahí ya van apareciendo otras películas particularmente interesantes y que los años posteriores se van a popularizar mucho como grandes películas. El Ciudadano Kane, por ejemplo. Ujú. Para el año 58 ya aparece El Ciudadano Kane, ¿no? Y luego aparecen otras películas que las listas generalmente han dejado fuera. Por ejemplo, aparece El Gabinete del Doctor Caligari. Casi nunca he visto que seleccionen ni Caligari ni una película de Murnau como la de El último de los hombres, Mm. ¿no? Nosferatu. Nosferatu, por supuesto que no entra. No, lo de género es muy extraño que entre Sí, no. en estas selecciones, ¿no? Pero, y esta es la singularidad de esa ocasión en Bruselas del año 58, fue que una vez que se tuvo la selección de las películas, se le mostró a un grupo de jóvenes cineastas de aquellos años, entre los que estaban
Alexander Astruk, que era uno de los teóricos de la nueva ola, ¿no? Robert Aldrich, un director estadounidense, un español, Juan Antonio Bardem, ¿no? Que no es papá del actor, sino es tío, creo, Tío, pero sí es familiar. sí, es familiar. Eh, bueno, el italiano Francesco Maselli, que es un director también que un poco ha quedado olvidado, y un director griego que es también un director muy exitoso en fines de los años 50 y los años 60, que es Michael Kakoyanis, ¿no? O Kakoyanis. Eh, Ellos tenían que decidir entonces el orden en el que quedaría la lista. Sin embargo, hacia la lista de Sight and Sound del año 62, entonces ya incluye el Ciudadano Kane. Se parece mucho a la del año 52. Está ahí Ladrón de Bicicletas, y está Potemkin, y Avaricia, y las reglas del juego, etc. Pero está el Ciudadano Kane. Está, por ejemplo, otra película neorrealista, la de Visconti, La Tierra Tiembla. Está una película francesa también que había estado un tanto en segundo plano, que es La Talante, de Jean Vigo. Y entran ya una película japonesa, Los cuentos de la luna vaga, de Kenji Mizoguchi, ¿no? Es una selección bien como de transición. Ya hay gustos que corresponden a la nueva ola, a los movimientos de renovación, y todavía prevalecen esas viejas glorias del cine mudo, ¿no? Pero fíjate, Guillermo, que también hay algo ahí muy cuestionable. Todavía está en las listas actuales. Por ejemplo, en la más reciente de Sight and Sound, hay una de un país de África. Uh-huh. No hay ninguna de Latinoamérica. Y entonces todo se concentra en Europa, Estados Unidos y ni siquiera Asia, yo diría Japón. 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 Hay unas de este Sagittari Rai, pero de la India, pero básicamente es Japón, Europa y Estados Unidos. Y como hay, inclusive hay de Buñuel, pero ninguna es de las que hizo en México. Entonces sí, encuentro yo que la lista, ahorita que se habla tanto de la inclusión, es muy poco incluyente la lista, ¿no? De las 100 según yo vi, no son 100, son como 98, creo. Solamente son dos dirigidas por mujer. No hay nada de temática gay. Lo más cercano a una temática gay es Mulholland Drive, que no es necesariamente una película de gay. Y entonces como que sí termina siendo una película perdón, esa selección casi siempre es muy centralista en Europa y Estados Unidos. Y eso sí, como que ahorita sí te sientes, bueno, y Latinoamérica no ha producido nada en 130 años que valga la pena y entre las 100. Uno pensaría que sí, ¿no? Sí, sí, el deseo de hacer incluyente la selección, por supuesto que ha llevado a que con el tiempo ese ejercicio de solo 10 o 12 películas vaya extendiendo Y aún hasta así sigue a las 100 siendo. películas, y aún así siguen quedando fuera, como tú dices, películas, digamos, de distintas geografías que no sea Europa. Por supuesto que México, Latinoamérica en Brasil, general, Argentina. Argentina, Brasil, Cuba tiene grandes películas que rivalizarían, si las pusiéramos a competir ante la opinión de un público, con algunas de estas cintas, ¿no? Porque estas 10 películas o 12 películas, cuando se ha llegado a tal número, en muchas ocasiones también con el tiempo las cintas se van volviendo
lo que dicen popularmente envejecieron. No envejecieron, o sea, siguen siendo lo que son. Lo que ocurre es que vamos perdiendo una gran cantidad de claves de entendimiento de lo que hay en esas películas que tienen que ver con la experiencia del momento, de la época. Y entonces vamos quedando fuera y no las podemos valorar igual. Ahora, el fenómeno de las listas también es un asunto del siglo XX, ¿eh? O sea, es más, ni siquiera de la segunda mitad del siglo XX, porque el Hit Parade, por ejemplo, Ujú. en música, es también de los 50 para acá, ¿no? O la lista de los libros más vendidos, o que tiene el New York Times tiene, por ejemplo, la lista de libros, también hacen una lista de los Simplemente es 10 algo mejores anual, o libros. sea, en noviembre, diciembre comienza a salir lo mejor de todo y salen las listas y hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no. Sí, y son las que tienen que ver con el momento. Eh, En cambio, las que tienen una cierta perspectiva histórica o que vienen del pasado, pues es difícil. Sin embargo, bueno, Potemkin, hay El Ciudadano Kane es la otra película que se sigue incluyendo. Y también es una cinta de la que creo que su prestigio ha ganado mucho con la historia misma de su producción, ¿no? El asunto de un muy joven Orson Welles que viene después del éxito de sus programas radiofónicos y de sus adaptaciones teatrales y particularmente de esta suerte de broma que juega con la guerra de los mundos, donde logra más o menos escandalizar a través de la radio, ¿no? Entonces, esa joven promesa eh, se entra al mundo de Hollywood, un mundo controlado por corporaciones, por los grandes estudios, por directores de producción muy rígidos en su pensamiento y en lo que tiene valor como películas. Y entonces eso, toda esa historia detrás, de hecho, como le sucedió recientemente al Padrino, de la que también ya se hizo una teleserie, etcétera, creo que de la filmación del Ciudadano Kane ya van 2 o 3 películas que son el argumento de una nueva película de ficción, ¿no? Que sí. tratan de exponer Lo ese que pasa es que hecho. estaba ahí la imitación del arte a la vida, ¿no? Por el asunto de que el Ciudadano Kane parecía biografía De William Randolph de Hearst. William Randolph Hearst, que era una figura muy pública. Ujú. No, bueno, era el dueño de todos los periódicos, bueno, de la cadena de periódicos más importantes en los Estados Unidos y de medios de comunicación, de radio y Que de se muchas sintió cosas. parodiado en la Sí. película y quiso detener el rodaje y eso pues en realidad. Ahora, por otro lado, la novedad eh, visual de la película, así, independientemente de todo eso que le atrajo mucha atención, sí vuelve a ser un poco como el acorazado, es decir, que enfrenta a los críticos y al público a algo que no se había visto Ujú, antes, ¿no? ujú, Unos encuadres, muy profundos, donde todo está enfocado, donde se ve la pared, ¿no? Porque en el ujú, cine nunca se veía los directores siempre ponían la cámara o a la altura de los ojos de sus actores o más abajo, pero nunca volteaban ujú. En en contrapicada, ¿no? contrapicada y eh, Orson Welles de repente encontró algunos ángulos increíbles y pues la película es impresionante también todavía hasta el día de hoy, igual que El Acorazado. He de decir que emocionalmente no es el mismo impacto, Ujú, es un poco más frío el asunto del Ciudadano Kane, pero el valor para la historia del cine es el mismo. ujú. Sí, el Ciudadano Kane, para mi gusto, o mi muy particular juicio,
es una de las primeras películas adultas dentro de un Hollywood que en realidad hace un cine un tanto infantilizado, ¿sabes? O sea, el Hollywood de los años, aun cuando se acercara al sexo y a todo esto, o a la violencia, tenían en mente, digamos, esto que llamaban un público familiar, que era en realidad una audiencia compuesta de muchas edades, muchas capas sociales, ¿no? Entonces querían quedar como bien con todos, ¿no? Un cine blanco, podríamos decirle. Sí, un cine cierto. Y El Ciudadano Kane es una película que te habla de algo que, claro, a los niños, a los jóvenes incluso, Sí. no les puede interesar. O sea, y por otro lado, algo que mencionaste es muy interesante. Tú dices del Ciudadano Kane, que es como el acorazado Potemkin, en donde eh, quienes la vieron en su momento, pues encontraban un tipo de cine, de imágenes, de narrativa cinematográfica que no habían visto antes, pero también que después vieron mucho, y no porque la hayan visto directamente la película, sino por la cantidad de imitaciones e inspiraciones que produjeron esas películas. Sí, como... Cada que un cineasta, ahora los cineastas de superhéroes, cada que hacen una escena de batalla, están recreando a Potemkin. Cada que se concentran en el personaje, en el desarrollo vital, digamos, del personaje, están haciendo Kane, ¿no? o cine negro, ¿no? Sí. Por ejemplo, Guillermo del Toro en ¿cómo se llamó su película en español? El callejón, la El, ca- última, el callejón de la pesadilla. de Bueno, la pesadilla. La traducción es el callejón de la pesadilla, ¿no? Pero ahí sigue habiéndole allá la influencia de Wells. En, sí. especialmente del Ciudadano Kane. Ahora, es que, por ejemplo, el cine negro, que empezaría por esos mismos años, que muchos se lo achacan al Halcón Maltés, ¿no? De John Ujú, Huston, pero a mí se me hace que es más cine negro el Ciudadano Kane. Pues ya todo el cine negro que se vino en los 40 fue retomar ujú. la fotografía del Ciudadano De Kane. Kane, sí. Sí, sí, fue muy influyente en eso. Ujú. Wells, que a su vez él traía mucha carga del expresionismo alemán. No, y lo que es sorprendente es un poco como Eisenstein, o sea, son gente que aprendieron a hacer cine viendo películas más, porque la experiencia de Eisenstein antes del acorazado Potemkin, digo, está la huelga, hay algunos ejercicios, pero era muy poca o muy breve, ¿no? Y la de Wells era ninguna, ¿no? Había, creo, hecho algún cortometraje así medio experimental en los años 30, eh, pero no tenía ninguna experiencia. Era parte Orson Welles de cineastas que ya no existen de ese tipo. Stroheim, Ujú, Wells, Peckinpah, que eran cineastas malditos, que sus películas siempre eran ellos tan ambiciosos también, que querían hacer películas de 6 horas ujú. y que requerían una producción cada vez más y más grande y que terminaban naufragando todas esas producciones y ellos frustrados, ¿no? Porque su filmografía estaba hecha de películas inconclusas. A veces los productores se las quitaban. Ujú. Todo eso tienen en común, creo yo, esos tres cineastas y que nos lleva a pensar en eso de hasta qué límite tendría que tener el director toda la libertad de hacer lo que quiera con una película, ¿no? Que pareciera imposible en Hollywood. Porque hay un productor, hay alguien detrás que no te va a dejar hacerlo al 100%. Bueno, y estas listas lo que reflejan es la apreciación de un cine de director, ¿sabes? Ujú. O sea, un cine de autor, un cine en donde pareciera que no es tan importante el objetivo comercial, la complacencia del público, ¿no? De hecho, Como tal. coincide en estas listas con precisamente el surgimiento de la nueva ola francesa, Sí, sí. del free cinema en Inglaterra o de las nuevas olas japonesas, checoslovacas, o el cine también nuevo
latinoamericano. Sí, ya van a ser públicos selectos, ¿sabes? No indiscriminado. Eh, eh, los públicos de los años 30, desde los años 40, iban a la sala de cine por costumbre, el sábado o el viernes en la noche o el domingo todo el día y veían lo que les pusiera enfrente. Eh, a los festivales, las revistas, las publicaciones fueron sembrando la idea de no vamos a. Es como prender la televisión y ver de continuo lo que hay en un canal de televisión, ¿no? A lo largo de sus 8 horas o 10 horas de transmisión original, porque luego la repiten. Eh, pues la verdad es que un poco así era lo que ocurría hasta los años 40. A partir de los años 50, el público quiere decidir qué ve y entonces por eso también la crítica de cine va a tener su mejor momento en los años 60 y 70. Es decir, los grandes en Norteamérica, pues ya había, si no recomendadores, al menos reseñadores de películas desde los años 20, ¿no? El New York Times, por ejemplo, que fue el primero en tener un reseñista de películas de un nombre curiosamente muy, que me suena así como muy pomposo, es Frederick William Mordaunt Hall. Ese era este señor que tal cual lo presumía el New York Times como su primer crítico de cine, ¿no? Pero en realidad sus comentarios pues eran comentarios muy superficiales que con la distancia también creo que no tienen mayor valor. En cambio, la crítica de los años 50 con los franceses y luego en los Estados Unidos particularmente con Richard Schickel desde el Time, con Pauline Kael desde el New Yorker o con Andrew Sarris desde el Village Voice, que aparte es un fenómeno neoyorquino, como ahora que lo estoy pensando, pues proyectan la figura del crítico que no está recomendando, sino que está realmente estableciendo qué tiene valor y qué no tiene valor. Sí, lo curioso es que ahorita vivimos el momento como retrógrada, es decir, estamos volviendo a lo que tú dijiste de este crítico sí, el Mordaunt Hall. Porque ahorita lo que ves es reseñadores que te dicen, si te gusta la acción, esta película te va a gustar. Tiene buena música y buen actor. Si te gusta, y así, y ya, ok, esa es mi crítica de cine, ¿no? Si te gusta determinado actor, entonces esta película es para ti. Tiene buena música, no tiene tan buenos diálogos, pero te va a divertir 2 horas. Ok, ahí se acaba mi crítica de cine, ¿no? Entonces, creo que los nuevos medios, o sea, el TikTok, el YouTube, hace que surjan críticos como esos, ¿no? Que son más bien recomendadores. Y como tú dices, esa crítica, digamos, no es para publicarla en un libro. Claro. Y los críticos que tú mencionaste de los 60, de hecho, tienen libros publicados y reseñados. Y escribían muy bien, ¿no? Exactamente, y esa es la crítica que como que hace un poco de falta, ¿no? Porque sí, por otro lado hay recomendadores de películas. Sí, el asunto actual, el peso que ha perdido la crítica es que se ha dado preferencia pues a reducir a su mínima expresión la crítica de cine a una valoración que puede hacerse con números, con estrellitas, con lo que sea. O sea, la verdad no tiene aquello mayor mérito y que también hace muchas veces gente muy incompetente. O sea, hay que decirlo, dentro del periodismo cinematográfico y en la actualidad hay una incompetencia sensacional, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que al mismo tiempo las mismas distribuidoras los utilizan de alguna manera, ¿no? Dándoles acceso para ver películas, sus películas gratis para que luego las reseñen y ese tipo de cosas. Pero sí, pues ese es el fenómeno actual. Oye, Guillermo, entonces,
Sight and Sound está a punto de sacar la nueva. Tú, de los últimos 10 años, ¿cuál película crees que van a entrar a esa lista? ¿Tienes algunas de los últimos 10 años que tú digas, esta va a desbancar a una de las ya seleccionadas? Mm, creo que va a haber si acaso algún cambio, nada más en alguna posición, pero no creo que vaya a entrar una gran película. Yo, No por falta de ellos, hay muy buenas películas, pero que tengan esa trascendencia. Es que por otro lado, estas listas del Sight and Sound sí reflejan o manifiestan una cierta trascendencia cultural que tienen esas películas, ¿no? mm, sí, no, porque las que, por ejemplo, yo habría pensado no son películas que hayan tenido un reflejo muy marcado en la sociedad, pero que son películas extraordinarias. Es decir, que yo las metería, ¿no? Ujú, No me acuerdo si el Listón Blanco ujú. de Haneke, ¿de qué año es? ¿O ya debió de haber entrado en la pasada o podría entrar en No, esta? más bien lo que normalmente se nota cuando uno revisa todas las listas así juntas, es que como que se retrasan 10 años, ¿sabes? Mm, O sea, no entra inmediata. Es muy extraño que en el corto plazo las películas entren a estas listas, ¿no? ok. Se necesita una temporada Entonces como... podría Podría entrar. entrar, yo creo que podrán entrar varias películas de los años 2000. O Mm, sea, no tanto de los últimos 10 años, como más bien del 2000 para acá. Creo que sí, eso va a ser factible. Por supuesto, no será Avatar y no será El Señor de los Anillos, ¿no? En ese momento sí, dejaré de creer en las listas. en el valor de esas listas. Pero sí es cierto que algo de los últimos 20 años, 22, sobre todo de la primera década, va a poder entrar, ¿eh? Sí, a mí, yo había pensado un poquito Ujú, eso y yo sí, digamos que elegí tres que yo ujú, podría meter ahí, que podrían pelear. Sería el Listón Blanco de ujú, Haneke, que a mí me gusta mucho, la favorita de Yargos Látimos ujú. y El Poder del Perro de Jane Campion. El poder del perro es extraordinaria, Sí, es esas cierto. tres para mí podrían tener ahí, podrían ocupar el lugar de algunas que están Ujú. en la más reciente lista de Sight Sí, and Sound. si nos fuéramos nada más a lo de los últimos 10 años, estoy seguro No, y estoy seguro que hay que muchas más que no he entrarían. visto, ¿no? Claro, Pero de las que yo considero para gusto personal, esas tres podrían sí. tener. No, y te hago este comentario porque rápidamente ya se nos está Ujú, acabando el tiempo, pero por ejemplo, comparando la lista del 52, la del 62 y la del 72, en el 72 aparecen ya películas de la década anterior. Por ejemplo, Ocho y medio de ujú, Fellini aparece entre las mejores películas de la historia del cine. ok. Recuerda que estamos hablando de películas que no solo se quedan en el corto plazo, sino que su valor se extiende al todo y de aquí en adelante, ¿no? Ujú. Entra Ocho y medio, entró Persona, Ah, la película esa debería de de, estar, sí. de Berman, que creo que ha salido de la lista y regresado. O sea, ha Esa no estado, debería de estar, no debería de salir, perdón, y entró, en ese año ya entró El Maquinista, la de Quito, la de Keaton. y curiosamente entró una película que está El Ciudadano Kane y Potemkin y esto, una segunda película de Orson Welles, que es también una película mutilada. A veces estas selecciones creo que tienen el valor de una suerte de protesta, ¿no? O De solidaridad expresar, con la película, ¿no? sí, descontento, digo, solidaridad con el aspecto comercial del cine, ¿no? Que es ¿cómo se tituló en Magnífico, español? The los magníficos Magnificent Samberson. Amberson, sí, Sí, esa. sí, Esa película entró mira. en la lista del 72, que te digo, ya después salió, incluso En Silence la tienen ahorita. está todavía Está dentro todavía, sí. de la Y de hecho entró otra de Wells, entró
A Touch of Evil, Ah, sí, Sombras del Mal. Sombras del Mal. Entró también. Hay 3 de Wells. Mira, En la sí, de Sight and Sound del 2012. 2012. Sí, en la del 72 había dos de Bergman. Estaba Persona y estaba Fresas Salvajes. Entonces, como que seguramente para esta del 22 lo que nos vamos a encontrar es que posiblemente haya una película de los últimos 10 años, pero sí, seguramente habrá películas de los últimos Habríamos de 20 hacer años. una nosotros. Una lista. Una lista ahora en el 2022. Convocarla a través de A disecciones. nuestros alumnos, a nuestros, ¿cómo se dice ahora? Pues el público que El nos público que nos escucha. ve y nos escucha, que sí, vamos haciendo una lista y hay que ser incluyentes, cine mexicano, latinoamericano y estadounidense y europeo, pero sí no estaría mal. El asunto es que todos estos ejercicios de estas votaciones, estos censos, sí requieren de una metodología que los haga en cierto modo efectivos, porque plantearle a cualquier persona, a ti, a Sí, mí, no, no. a bocajarro, a ver, piénsate las 10 películas más importantes según tú, pues lo metes en un gran problema, Sí. ¿no? De hecho, yo concluyo que sí se me hace imposible e injusto. De Ujú, hecho, cualquier tipo de lista, porque aunque ahorita hagas 100 vas a dejar fuera 100 extraordinarias. claro. Entonces no... Y tiene que ver el gusto, tiene que ver tu visión que tienes del cine. A lo mejor alguien sí pone Avatar, ¿no? Ujú. En su lista del top 10. Hay cuestiones personales, en fin, que es imposible. Bueno, el American Film Institute, que hizo su propia lista de las 100 películas, ahí está Sí, incluida Avatar, ahí sí. sí. Ahí, por ejemplo, encabeza la lista El Padrino, Sí, ¿no? es la misma de, un poco la de IMDb, Sí, sí, también tiene, que es votación del público, sí. ¿no? Y la primera es El Padrino. Y por ejemplo, El Padrino nunca ha aparecido realmente en las listas de No, Sight and Sound. sí ha aparecido, pero No, en muy abajo, o muy sea, en el abajo. 50, en el Así es, 40 de 100. así es, no Sí, sí. no en el primer lugar. Bien, pues esto fue Disecciones por esta ocasión. Gracias por seguirnos. Les recordamos que estamos en Spotify, nos puede escuchar ahí como audio. Búsquenos como Disecciones. Si nos está escuchando ahí en Spotify, gracias. YouTube también es Disecciones y en Instagram es Disecciones-podcast. Carlos Torrico, hasta Guillermo, la próxima. Guillermo adiós. Berovitz, hasta luego. Disecciones.